Supercrack Estrella presenta un ovni en una isla desierta del Pacífico y otro ovni en Georgias del Sur con John Bolton. Aficionados encontraron un enorme platillo en medio del Océano Pacífico a través de la popular herramienta que está al alcance de todos. El Google Maps. Gracias a Google Maps, es posible conocer cada rincón del mundo desde la pantalla del teléfono celular. Algunos aprovechan esta herramienta para el útil Street View a la hora de ubicar con precisión una dirección, mientras que otros exprimen al máximo la vista satelital de Google Earth para encontrar ovnis y elementos extraños. Esta vez, los aficionados encontraron un objeto volador no identificado en una isla Starboard, ubicada en el medio del Océano Pacífico y actualmente deshabitada. Al utilizar Google Earth puede apreciarse a un enorme platillo volador que dejó un rastro lineal a su paso, aparentemente, a causa de un aterrizaje forzado. La pequeña isla Starboard, que mide 8,9 kilómetros de este a oeste y 3,5 kilómetros de norte a sur, es una de las principales fuentes de investigación de ufólogos y científicos, que afirman que lo desolado del lugar habría provocado que el ovni sobrevuele la zona, pero con un final fatal. Sin embargo, hay otras versiones un poco más sensatas. Algunos consideran que Estados Unidos, que reclamó la posesión de esta isla en 1856, podría estar ocultando la información. Además, sorprende que Google Maps no haya censurado la imagen, como suele ocurrir en este tipo de casos. No obstante, el ovni de la isla Starbuck no es el único que podés hallar a través de esta herramienta. La isla está rodeada por arrecifes peligrosos, que a finales del siglo XIX, provocaron el naufragio de un sinnúmero de naves. La isla Starbuck fue designada como un área protegida por las Naciones Unidas, y es el hogar de una colonia de gaviotines apizarrados. A muy pocos kilómetros de esta isla y su ovni está la isla Malden Island, donde se encuentran ruinas de lo que un día fue Lemuria. La isla Malden, históricamente llamada también Isla Independence, es una isla pequeña e inhabitada del Océano Pacífico Central. Forma parte de las Islas de la Línea, pertenecientes a la República de Kiribati. Es famosa por sus misteriosas construcciones megalíticas, pirámides, plataformas, templos y carreteras. También es el lugar de la primera prueba nuclear británica en 1957. Y es que no hay nada mejor para que nadie visite el lugar que tirar una bomba nuclear. Mira la poca distancia que hay entre la isla donde aparece el ovni en la isla Starboard, y la isla donde hay restos de la supercivilización de Lemuria en la isla Malden. Fue descubierta el 30 de julio de 1825 por el capitán inglés George Anson, Lord Byron, primo del poeta, mientras estaba repatriando los restos del rey y la reina de Hawái, que habían muerto de sarampión durante su visita a Londres. Byron nombró la isla en honor del lugarteniente Charles Malden, que la exploró. La isla estaba inhabitada, pero se han encontrado unas construcciones megalíticas notables y extrañas. Se ha especulado mucho sobre su origen y sus funciones, pero hasta ahora las conclusiones arqueológicas apuntan a un origen desconocido. Sin duda aquí hay restos de esta tecnología de los ángeles caídos. Durante la primera mitad del siglo XIX la isla fue visitada en numerosas ocasiones por balleneros estadounidenses, fue reclamada por los Estados Unidos con el propósito de recoger guano, según el Acta de Islas Guaneras, pero se adelantaron los británicos, quienes la explotaron durante 60 años. En 1957 Malden fue utilizada por los británicos para hacer 3 pruebas termonucleares atmosféricas. Los Estados Unidos continuaron disputando la soberanía a los británicos hasta la independencia de Kiribati en 1979. Más allá de la afirmación y de la descripción que el filósofo griego Platón nos legase a través de sus obras, de una antigua civilización que regía en tiempos antediluvianos sobre la faz de la Tierra, numerosos registros arqueológicos no solo apoyan la veracidad de esta realidad, sino que nos ofrecen información adicional que nos lleva a valorar la posibilidad de que dicha civilización pudiese haber estado más avanzada que la raza humana actual a nivel tecnológico. Eran los tiempos donde los ángeles caídos vivían entre los humanos, así como que este avance podría guardar algún tipo de conexión con alguna clase de vínculo o contacto con civilizaciones extraplanetarias. Mu es un supuesto continente que habría existido hace miles de años en el Océano Pacífico y que según las leyendas estaba habitado por una civilización antigua muy avanzada. La civilización Mu, al igual que otros supuestos continentes perdidos como la Atlántida o Lemuria, tras sufrir un gran cataclismo, el continente perdido de Mu acabó hundiéndose en el océano y desapareciendo. La primera idea de Mu proviene de la obra de Augustus Le Plongeon, quien tras sus investigaciones en las ruinas mayas de Yucatán, anunció que había traducido varios escritos
escritos antiguos mayas y que su civilización era más antigua de lo que se creía, anterior incluso a las civilizaciones de Grecia y Egipto, y que posiblemente procedían de un continente aún más antiguo. Se cree que Le Plongeon en realidad cogió el nombre de Mu de una traducción que estaba realizando en 1864 el historiador y arqueólogo francés Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg. Brasseur había traducido un códice maya que según él narraba una gigantesca erupción volcánica que destruyó un continente entero. El nombre del continente según la traducción sería Mu y se identificaba con una tierra sumergida por una catástrofe. Le Plongeon en sus teorías sobre este continente desaparecido mezcló el mito de Mu con la Atlántida y llegó a afirmar que la civilización del antiguo Egipto fue fundada por la reina Mo, una refugiada de la desaparición de su continente. Otros refugiados supuestamente huyeron a América y se convirtieron en los mayas. Mu, como continente perdido del Océano Pacífico, fue popularizado y dado a conocer al gran público por el británico James Churchward a través de sus libros, especialmente el titulado El continente perdido de Mu, la patria del hombre, publicado en 1926 y reeditado en 1931. Según su relato y traducción de estos objetos antiguos, en las tablillas se describía Mu como el hogar de una civilización muy avanzada llamada Naakal o simplemente civilización Mu que vivió y se desarrolló hace entre 50.000 y 12.000 años. En el momento de su desaparición, Mu tendría 64 millones de habitantes, varias ciudades grandes y diversas colonias en otros continentes. Su población era de raza blanca con ojos y cabellos oscuros, se dividía en 10 tribus dedicadas principalmente a la agricultura gracias a una fértil tierra, el comercio y la pesca, adoraban al sol y creían en la inmortalidad del alma, una suerte de paraíso terrenal o un infierno. Esa es la gran pregunta. El continente perdido de Mu se encontraría en el Océano Pacífico y se extendía de este a oeste de las Marianas a la isla de Pascua y de norte a sur de Ahuayamangaya. Tras una serie de terremotos y erupciones volcánicas, Mu fue arrasado en una sola noche, hundiéndose para siempre en el mar en un gigantesco cataclismo. Una de las teorías existentes sostiene que los numerosos archipiélagos que existen actualmente en el centro del Pacífico serían los restos de ese antiguo continente tras su hecatombe, aunque esta teoría está casi descartada por los geólogos ya que el origen de estas islas parece claramente volcánico y no son parte de una masa de tierra sumergida. Existe también una leyenda que dice que los grandes conocimientos de la civilización Naakal o Mu fueron guardados en cristales perfectamente tallados justo antes de ser destruida por el cataclismo, una teoría que enlazaría con la leyenda de los cráneos o calaveras de cristal mayas y muy similar en muchos aspectos. Para la mayoría de arqueólogos e historiadores, Mu es simplemente un mito. Para los geólogos no existe un evento concebible capaz de destruir enteramente un continente. Sin embargo, aún hoy existen investigadores que defienden la existencia de continentes perdidos como la Atlántida, Lemuria, un supuesto continente perdido del Océano Índico, o el propio Mu. Se basan principalmente en que existieron civilizaciones avanzadas mucho más antiguas de las que tenemos constancia y que esta teoría explicaría ciertos aspectos de la historia que aún siguen sin aclarar, como la conexión cultural o similitudes arquitectónicas que hay entre distintas culturas y civilizaciones antiguas separadas por miles de kilómetros. La existencia de estos continentes habría servido de puente entre estas culturas, compartiendo conocimientos y expandiéndose, o incluso podría ser el origen común de todas las grandes civilizaciones posteriores, como afirmaba Churchward. En el caso de Mu se esgrimen algunas pruebas que podrían avalar su existencia, como diversos textos budistas antiguos que hacen referencia a una gran extensión de tierra que estaría en medio del Pacífico, o una posible migración masiva ocurrida hace miles de años en la costa este del Pacífico. Además, civilizaciones tan distantes como Egipto, las culturas mayas y premayas o la isla de Pascua compartirían similitudes sorprendentes, como un sistema de escritura basada en jeroglíficos, creencias comunes en un dios solar y algunas construcciones arquitectónicas muy parecidas como las pirámides. El descubrimiento más importante para quienes defienden la existencia de este continente perdido se produjo hace unos años en Japón, cuando se descubrió las ruinas de una ciudad sumergida de varios miles de años de antigüedad en la isla de Yonaguni. La ciudad sumergida de Yonaguni son una serie de estructuras de piedra sumergidas bajo las aguas, descubiertas en 1985 junto a la isla japonesa del mismo nombre en el archipiélago de Ryukyu. Se las conoce también como yacimiento o estructuras de Yonaguni y en Japón como monumento Yonaguni. El Triángulo de las Bermudas.
misterioso, mundano, a veces mortal. Durante décadas, intrépidos investigadores profundizaron en el laberinto de los ocultos misterios dentro de este lugar, uno de los más enigmáticos de la Tierra. Algunos especulan que las a veces bizarras anomalías, desapariciones y extraños fenómenos pueden ser explicados por ocurrencias naturales. Otros insisten que reliquias de una avanzada cultura desconocida dejaron una fantástica tecnología, enormes máquinas de energía que literalmente deforman el espacio-tiempo y abren portales a otras realidades. Ahora, exploradores estadounidenses y franceses han hecho un descubrimiento monumental. Una pirámide parcialmente translúcida, como de cristal, alzándose desde el fondo del mar del Caribe. Su origen, la pirámide descubierta, desafía las actuales teorías de la arqueología. El vórtice de la muerte del Triángulo de las Bermudas. Las pirámides pueden crear otro fenómeno mortal, un vórtice de energía. Además, las anomalías del tiempo y el espacio que fueron reportados en el Triángulo. Algunos sobrevivientes de terribles incidentes han reportado vórtices enormes, remolinos que de repente han aparecido y desaparecido. Existe evidencia de que algunos buques desaparecidos pueden haber desaparecido a causa de este fenómeno. Gigante pirámide de cristal descubierto en el Triángulo de las Bermudas. La caída de Lemuria. Según la mitología, estos textos mencionan que Lemuria, o también llamada Kumaria Kandán, fue parte del continente Lemuria. Estas historias relatan que hace unos 4000 a.C., se proclamó una gran guerra entre los dioses menores, con la ayuda de los establecidos reyes, sacerdotes, profetas humanos de Lemuria, contra algunas facciones de los dioses mayores que bajaron del cielo. La guerra se generó principalmente a causa de la mala interpretación religiosa que los humanos lemurianos hacían de la religión prehinduista. En el principio, cuando llegaron los dioses mayores y concibieron a los dioses menores, la religión prehinduista consideraba como Dios único, eterno y sin forma, a una energía o esencia universal que también se situaba dentro de cada ser vivo, en su interior. Más tarde, en el transcurrir de los milenios, los lemurianos comenzaron a incorporar en su religión a multitud de dioses físicos, que gobernaban territorios y solicitaban sacrificios, etc. Vamos con otro ovni que parece que se desplaza. Apreciarás la supuesta huella del choque de un ovni en las Islas Georgias del Sur, al sur de Argentina. No muy lejos de allí hay un cementerio inglés. Entre las personas que podemos ver ese cementerio hay una que se parece a John Bolton. ¿Será que John Bolton estuvo viendo el ovni? En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.